Gracias por continuar con nosotros. Más adelante, línea abierta para la participación de ustedes como todos los lunes, pero en esta parte queremos presentarles un balance del proyecto en agua y saneamiento ejecutado por el nuevo FICE. Nos acompaña Virgilio Bravo, el director ejecutivo del nuevo FICE. Le agradecemos nuevamente nos acompañe. Antes de entrar a lo que se ha ejecutado este año y qué es lo que falta para el año 2020, me gustaría que nos compartiera un balance de lo realizado en los últimos 12 a 13 años, digamos, 2007, que asume el presidente de la República, Daniel Ortega. ¿De qué tamaño es el paso que hemos dado en esa área? El nuevo FICE ha tenido en los últimos 12 años, es decir, desde 2007 para acá, como dos modalidades. En una primera etapa, hasta el 2012, estuvo trabajando mucho los temas sectoriales. Había mucho trabajo con las alcaldías, pero en función de habituallar de aulas, de edificios para educación, para salud, por puestos de salud, incluso calles, adoquinamiento en cunetas. Era la modalidad de proyectos multisectoriales. Sí. Sin embargo, a partir del 2012 comienza a focalizarse más en el tema de agua y saneamiento. Había una brecha del 27% teníamos nosotros, era la cobertura que había, que se encontró en el 2007. Hoy, después de esa cantidad de tiempo, actualmente nosotros tenemos, y podemos ver la gráfica en la siguiente línea, el 54%. Es decir, tenemos una población rural de 3.9 millones. La cantidad de comunidades rurales, 7.142, es bastante. Las comunidades, nosotros a eso le hemos llegado con el 51% en saneamiento. El 27% de cobertura era a nivel nacional. Agua potable. En agua potable. Agua potable. El saneamiento era menor todavía, porque es un tema como de tercera categoría, pues, a la hora de tomar decisiones. O estaba separado. Ahora el enfoque es que tiene que ser integral. Si vamos a instalar un sistema de agua, también tiene que ir un sistema a la par, un sistema de saneamiento. Pero también ahora el sistema de saneamiento que había antes era letrina, y las letrinas, su vida útil son 2 o 3 años. Entonces, los indicadores podían crecer en un momento, pero después de 3 años eso iba a caer, porque el término que se utiliza es colmatarse. Tiene una vida de 3 a 5 años dependiendo de la cantidad de familias. Ahora nosotros estamos viendo la modalidad de arrastre hidráulico, es decir, que también las comunidades rurales tienen el derecho, igual que en las urbanas, de tener sus inodoros, es decir, diferentes sistemas adecuados a las condiciones de vida que hay en las comunidades rurales, pero donde hay bastante agua. Entonces nosotros estamos instalando sistemas de saneamiento con arrastre hidráulico. Esa es la nueva modalidad, es la tendencia, y también es un indicador incluso de los objetivos de desarrollo sostenible, de que tiene que ser saneamiento digno y declararle cero. Es decir, no tiene que haber ninguna condición mínima, pues, para que haya defecación al aire libre. Entonces hay un indicador específico para el saneamiento. Pero igual el agua, nosotros podemos tener bastante agua, pero una cosa es que haya agua, otra cosa es que sea potable y otra cosa es que sea segura, agua segura. Es decir, también tenemos sistemas donde hay agua potable, pero en algunos lugares todavía no es segura, pues, para el consumo humano, pues, para la población. Entonces, segura en el sentido de que también tenés que llevarle ese acceso a la casa. Es decir, de nada sirve que haya un puesto público que tenga agua potable, pero el tránsito de ese puesto público de 100, 200, 300, hasta 1 kilómetro, a veces la gente tiene que trasladarse para irlo a buscar. Entonces no es lo mismo que lo tenga en su casa, porque quien se encarga de trasladar el agua, de buscar el agua, es las mujeres, las niñas, los niños, en ese orden. Es decir, por una cuestión sociocultural, quien tiene que garantizar todas las labores domésticas, que para eso se necesita en el 70% de las actividades reproductivas, es decir, lavar, planchar, cocinar, ahí está el agua. Es decir, el 70%, menos en el planchado también ahí va el agua. Sí. Entonces hay
muchas condiciones y hay indicadores específicos, pues, porque cuando nosotros se hace inversión en agua potable a nivel urbano o a nivel rural, nosotros estamos contribuyendo a bajar la pobreza, que es el indicador, el objetivo de desarrollo sostenible. Estamos hablando de los 17 objetivos de que Nicaragua también suscribió ante las Naciones Unidas en los próximos, del 2015 al 2030, es decir, nos quedan 10 años para eso. Entonces, el primer objetivo está hablando de la reducción de la pobreza. Si invertimos en agua, reducimos la pobreza. El segundo objetivo es el hambre cero. Nosotros, si invertimos en agua, también contribuimos a la calidad de vida con garantizar los alimentos a la población. Y también hablamos de educación, hablamos de equidad de género, que es el quinto. Y el número 6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible es agua potable y saneamiento digno para las comunidades. El objetivo 12 tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, si nosotros invertimos, impactamos en 169 metas que tienen esos objetivos de desarrollo sostenible, invirtiendo en agua, impactamos en 55 de eso. Es decir, los primeros 6 más el 12, podríamos decir. Pero también el número 10 tiene que ver con mejorar para poder llevar el agua tenemos que fortalecer institucionalmente a los gobiernos municipales, tenemos que fortalecer a las comunidades a través de una instancia comunitaria que se llama Comité de Agua Potable y Saneamiento. Es una estructura organizativa que se lo compone la comunidad, que elige una estructura organizativa y es la que se encarga de la administración, la operación y el mantenimiento. Entonces se le desarrolla capacidades a esta gente y el sistema tiene que durar entre 20 y 25 años. Es decir, hay una sostenibilidad. Antes solo se llevaba el agua y que se mirara qué hacía la gente, y en algunos casos, de 2 a 3 años, el sistema se había caído por problemas técnicos, por pequeñas inversiones que no se hacían. Entonces ahora hay un acompañamiento, el INIFON, la alcaldía, los gobiernos regionales, porque aquí no podemos hablar solo del Pacífico. Nosotros le llamamos la cadena de sostenibilidad del gobierno nacional, con todas sus instituciones que tienen afinidad con el tema del agua y saneamiento, como el Marena, el INAFOR, el ENACAL mismo, porque es, digamos, el hermano mayor que tenemos nosotros, porque tienen más recursos, a veces tienen más posibilidades, y entonces se apoya mucho en las comunidades. El nuevo FICE, sus proyectos están en el área rural. En el área rural. Ahora, por décadas, no sé si es una percepción errónea mía, pero tengo la certeza de que así era, pues el abandono acumulado de tantos años había como normalizado que la gente aceptara que eso era lo que le correspondía. Por ejemplo, el candil, eso era lo normal. Y la gente no miraba ni siquiera como un derecho a reclamar la energía eléctrica. El camino, eso era lo normal y no lo identificaba como un derecho a reclamar un adoquinado. Sí. o que es que tiene que ver con niveles de educación. Por eso agua, la quería... la gente era recoger de los ríos, sí, o hacerse un pozo, y de alguna forma tanto abandono se había acostumbrado a la gente a identificar que eso era lo que le correspondía. Sí. No identificaba ni siquiera el derecho a tener la capacidad y el derecho a exigir también que se le llevara el servicio de agua potable. Entonces era como un conjunto de cosas, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que, por ejemplo, los comités de agua potable y saneamiento yo los conocí como una iniciativa de la gente. Me imagino que, como usted menciona, el FICE se hizo cargo, ahora lo llaman ustedes acompañamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona, por ejemplo? Porque tiene que ver la educación. Uno a veces va al campo y hay gente que tiene parabólica y todo, pero no tiene letrina. Entonces tiene que ver con la educación. ¿Cómo hacen ustedes? Porque en el comité de agua potable y saneamiento hay que pagar. ¿Cómo cambiamos esa cultura que dice Ervin de que todo lo tenés ahí, que lamentablemente el machismo y eso, el hombre no va a ayudar, y las niñas y las mujeres son las que van a acarrear el agua en la cintura, en la cabeza? ¿Cómo se convence a la familia? ¿O ustedes llegan y le dicen, en esta comunidad vamos a poner agua potable? Y luego hay reuniones y se va platicando con todo esto. Los proyectos de agua potable a nivel rural, el 90%, digamos, del componente es social, es eminentemente social.
Y a través de los comités. Antes que llegue el proyecto en sí, es decir, lo físico, lo que se ve, cuando entran las maquinarias y todas esas cosas, hacer las perforaciones, entonces hay un componente comunitario, social comunitario, de capacitación, y donde a la gente se le enseña de que son los que deben de tomar decisiones, porque al final de nada sirve que desde acá nosotros lleguemos y le digamos, esta es la solución, porque nosotros creemos que es la más favorable. Entonces hay un convencimiento, pero hay una serie de capacitaciones, por ejemplo, el lavado de manos es parte de ese componente y que lo tenemos nosotros en las comunidades rurales desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, una cultura distinta, es decir, el formato de las comunidades rurales, el perfil de las comunidades rurales ha cambiado. Como decía Ervin, es decir, la gente ya entiende, avisora, qué es lo mejor estratégicamente, es decir, a lo largo del tiempo, no estamos hablando del momento, sino del mediano y el largo plazo. Ahora piensan de manera integral en la salud, en la educación, que son básicas. Por ejemplo, cuando también parte de la inversión en agua potable a nivel rural, contribuye a que el 15%, hasta un 15% de que los niños se integren a la escuela, porque antes era la primera actividad rellenar el barril o la pila de agua antes de irse a la escuela. Entonces el niño llegaba tarde, le daba vergüenza, sencillamente se quedaba por ahí, no iba. Y hay una serie de elementos que están alrededor de esto. Cuando vos tenés a la mujer de que prácticamente esperaba de que se le acumulara un motete de ropa, que lo hacían redondo, ¿verdad? Aquello para llevar todo el día, era todo un día que utilizaba la mujer con los niños para ir a lavarlo. Entonces ese tiempo ahora lo utiliza para el ocio, para otras actividades, para mejorar sus condiciones de vida, incluso para estar revisando las tareas, para estar apoyando al niño. Es decir, la familia, también hay un fuerte componente, como les decía, del tema de la equidad de género, porque ahora también se le está reconociendo a la mujer, a la madre, a la esposa, que tiene ese triple rol, pero que también hace las actividades productivas, reproductivas y sociocomunitarias, porque además de hacer todas las actividades reproductivas que le llamamos a lavar, planchar, cocinar, etcétera, que es invisibilizado socialmente, es decir, eso no tiene ninguna remuneración, entonces también contribuye a las actividades productivas, porque el hombre después de ordeñar la vaca le lleva la leche y ella se encarga de hacer las actividades, todo el proceso de la cuajada, del queso. Entonces y también era invisibilizado porque no tiene ninguna remuneración, pero además cuando se trata de ir a la escuela o de ver el ojo clínico para ver si el niño tiene algún tipo de temperatura o amaneció mal, es la mujer. Y no es por una cuestión de que ellas son las que tienen el deber, sino que es una cuestión histórica, cultural, que es ella la que se le ha responsabilizado estas tareas. Claro, también hay algo que es innato, que es el hecho de que las mujeres sí tienen el don de ser madres, es decir, que a veces nosotros los hombres tenemos como la responsabilidad de ser proveedores. Entonces ahí hay temas de capacitación donde se habla del balance, donde se incluye, y el hombre comienza a reconocer, incluso se le ponen valores a todas esas cosas que hace y al final salen hasta perdiendo. Es decir, la contribución a la economía familiar a veces está sustentada por las mujeres. Entonces, cuando hay ese reconocimiento y cuando se le van creando otras condiciones, por ejemplo, no solo llega el nuevo FICE, sino que también llega el MEFCA, también complementa con toda esta cosa, porque ahí hay muchas actividades que se están desarrollando que tienen que ver con el emprendedurismo, pero también llega el INTA con el hombre. Bueno, también hay temas de equidad de género cuando se está hablando de las técnicas, de las nuevas, de lo último, pues, sobre el tema de la semilla, qué sé yo. Entonces también se van introduciendo estos temas. Entonces la conciencia ha cambiado. Yo le llamo el perfil rural de la familia ha cambiado, es decir, la visión de ver este mundo es distinta. Entonces ahora exigen. Porque antes, bueno, ni modo. Como a ese punto quería llegar. A resignarse. Porque ahora es la comunidad la que demanda el proyecto. Exactamente. Y en algún momento era tanto el abandono que la gente ni siquiera se reconocía como sujeta de ese derecho. Claro. Porque ese era lo que le correspondía, ese era lo normal. Que incluso yo conozco casos donde había cierta resistencia incluso al cambio del candil por la bujía. Sí. ¿Ya? O de defecar al aire libre por
Sí, debe ser, por eso le preguntaba, porque debe ser un reto tremendo. Cambiarle la mentalidad. O sea, por ejemplo, no sé, pues, no sé si tiene algún ejemplo de alguna comunidad que se le haya cambiado totalmente el sistema de las letrinas a inodoro. ¿Cuántas más o menos, cuántas familias en una comunidad pueden ser? ¿Unas 20, 30 casas? Sí, eso tiene que ver, como les decía, con la cantidad de agua. Por ejemplo, en las... Es perforado, ¿no? Sí, no, a veces O se son aprovecha... fuentes superficiales, Ah, ok. es decir, de un manantial. Por gravedad. Entonces cuando hay, exactamente, va por gravedad o por bombeo eléctrico, es decir, llega bombeado, pero llega a la comunidad. Entonces ahí la gente determina, porque esa es la decisión, qué es la mejor solución. En algunos casos ya hay algo, la hora de formular el proyecto no se tomó en cuenta este nuevo enfoque. Sin embargo, los nuevos enfoques de trabajo que tenemos, eso es exigible. Es decir, no es una opción institucional, no, es la demanda comunitaria que dice de que también tienen derecho a tener una condición digna en el inodoro. Si tenemos agua suficiente, ¿por qué esto? Es decir, el costo, la inversión, porque no es un costo adicional que para poder decir de que es caro, no, en términos de tiempo, un inodoro con una solución con arrastre hidráulico tiene una duración en el tiempo de 20 años, ¿verdad? Entonces, si es como que hagas 5 inversiones de letrina, entonces en términos de costo-beneficio es mucho más favorable en el largo plazo. ¿A qué se compromete la familia en términos económicos? Garantizar la durabilidad en el sistema, es decir, ellos determinan, la comunidad determinan cuál es la tarifa, incluso. ¿Y el promedio anda por cuánto? El metro cúbico anda por 16 córdobas. 16 el córdobas. promedio que hay. Si es un sistema con bombeo eléctrico es un poco más caro porque se tiene que pagar. ¿Y el promedio son sistemas autónomos de cada comunidad? ¿Y el promedio en uso de la gente al mes? Anda entre 8 y 12 metros cúbicos, dependiendo de la familia. Porque y a la familia comienza también a ahorrar, a tener entonces, la importancia del agua. Hay un momento de que la familia hace un balance. En los primeros 3 meses después de que se instale el sistema, la gente Gasta determina. menos. Entonces, al cuarto mes, ya ellos saben de que está directamente relacionado al pago de una tarifa. Entonces, no es que gaste menos, sino que ahorra. No, pero me imagino que al inicio pues no se piensa en eso porque claro. no hay una cultura de pago. No hay que es lo que pasa cuando se ha trasladado a comunidades que no han tenido el derecho que decís vos y luego la responsabilidad de pagar tarifas de servicio. Así es. Porque pasa con la gente que le dan una cocina, porque tiene que comprar el tanque cada cierto tiempo. Antes no, porque ocupaba leña, ocupaba cualquier otra cosa. Igual, esta gente siempre tuvo agua. Sí. Agua del río, pero no sabía qué es lo que había allá arriba, donde estaba el río. Como dice usted, el costo era en que las mujeres lo iban a traer y las niñas, pero nadie le pagaba eso. Exactamente, pero además se agrega el ingrediente de calidad, porque ahora es clorada, es tratada el agua, y entonces eso tiene que ver con conciencia, porque también nosotros tenemos datos, no los preciso ahorita, pero el Ministerio de Salud tiene datos de que ha bajado, por ejemplo, el índice de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque el agua es... a veces pues desarrolla sus propios anticuerpos, pero tampoco no es un 100%. Hay niños que de pronto... Ya la administración es de la población. La administración... Elegir la junta directiva, etcétera, y los cobros. Incluso con el INATEC, porque aquí hay muchas instituciones, hay relaciones interinstitucionales donde se capacita a la gente en plomería y mujeres, plomeras, en electricidad, mujeres que también se especializan en eso, porque esta dinámica, como a la principal afectada y en el caso contrario, la más favorecida son las mujeres. Entonces, hay una dinámica donde en la junta directiva, que son 7 personas, la mayoría tienen que ser mujeres. Ellas determinan que tienen que ser mujeres, pero la presidenta, la tesorera y la secretaria generalmente son mujeres. Hay un porcentaje que todavía siguen siendo hombres, pero esa es una tendencia de donde estamos haciendo comparaciones. La mujer administra mejor estos sistemas. Bueno, por una cuestión en todos los aspectos, hasta en los microcréditos, las mujeres son las siempre que mejor pagan, son las que son más responsables. Del 27 al 50 al 54%, al 54 en agua, cobertura. Y ese mismo al 51% en saneamiento. O sea, la brecha es grande, hace falta bastante. Tenemos, pero probablemente el salto más enorme que yo identifico, don Virgilio, aquí es de vida. Es de cambio de conciencia y el campesino, la comunidad como sujetos de derecho que reconoce que
que tiene derecho y exige ahora, ¿no? Pues es que, como te digo, viendo el campo de hace décadas, con tanto abandono, la gente ni siquiera tenía la conciencia de que ese tenía derecho a exigir agua, a exigir energía eléctrica, a exigir caminos. O tal vez lo tenía, pero no tenía expectativa de que fuera pronto. Sí. O que ocurriera en algún momento. ¿Cuándo creen ustedes que se produce ese cambio, ese punto de quiebre, digamos? Para mí, a lo mejor, con la alfabetización. Exacto, fíjate que por eso yo le comentaba a él cuando miré en la gráfica que decía Comité de Agua Potable y Saneamiento, porque yo conozco algo del tema, porque fueron organizaciones precisamente nacidas de abajo. O sea, no fueron proyectos de ningún gobierno. Pues la comunidad dijo, vamos a hacer un comité de agua potable, vamos a pedir ayuda, y ahí estuvo la ley del agua, ¿no? Que hay un impuesto para los productos, para las cosas necesarias, para el material, para bajar la energía, las tuberías, los pegamentos, todas esas cosas tienen un precio particular por los comités de agua potable y luego el manejo, pero es muy bueno que instituciones del Estado, en este caso el FICE, dé un acompañamiento, que ahí sería clave la palabra. Le quería preguntar, el inodoro, el lavandero, como le llamamos nosotros, el lavadero, ¿quién lo da? ¿Paga igual, también el proyecto, eso es, digamos, una donación que se le hace a la familia. A la familia, porque al final lo que se queda administrando no es por el costo del agua, porque por el agua no se cobra en las comunidades, lo que sino cuesta lo que llevarla. está alrededor. Hay una estructura de costo donde tiene que ver con la cloración. Se le paga, se le da una ayuda a la gente que administra y también a la persona que anda de plomero. Entonces hay una pequeña ayuda. Entonces esa se divide para hacer cálculos del metro cúbico. ¿Cuál es esa estructura? El costo mensual se divide entre la cantidad de conexiones domiciliares que hay en la comunidad. Entonces eso ahí es donde se hace el cálculo para el metro cúbico. Y como le digo, hay entre 8, 9 hasta 16. Pongo el promedio porque hay algunas comunidades que se mueven con sistemas de bombeo eléctrico, entonces el costo es más alto. Lo pregunto porque es importante. Aquí en Managua a veces nos quejamos y la gente tiene el promedio aquí es de 6 o 7 córdobas. Así es. Metro cúbico en las ciudades. Nos quedamos sin tiempo, ya vamos a venir después de la pausa con línea abierta para la participación de nuestros televidentes, pero a manera de sus conclusiones, bueno, reconocemos que el avance ha sido significativo, pero la brecha sigue siendo todavía grande y en ese sentido el desafío, ¿no? Así es. A manera de conclusiones y de una manera sin mencionar proyecto por proyecto, pero sí el conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene para este año 2020? Nosotros tenemos 48 proyectos que inician en este segundo semestre para estar finalizando, digamos, entre el primero y el tercer trimestre del próximo año. Y también comienzan 51 proyectos que tenemos para la formulación, es decir, que ya en el 2021 arrancan y finalizan en el 2022. Es un ciclo, pero nosotros estamos con una perspectiva de quintuplicar esa cantidad para poder cerrar la brecha, y tenemos una estrategia que se está trabajando muy fuerte ahora con las municipalidades y con las comunidades, levantando una nueva cartera de proyectos que van a dar, ahora tenemos un promedio de 50 proyectos anuales, vamos a tener 300, 350, al menos 2 proyectos por cada municipalidad. Entonces vamos a duplicar estamos hablando de 300, 350 proyectos, y creemos nosotros que vamos a lograr eso. Exactamente, porque hay una voluntad política, porque también ya están preparadas las condiciones, y porque estamos pensando, como siempre, desde el 2007 para acá, en la gente, que es lo más importante, porque antes, si en la comunidad era muy pequeña, entonces no era viable hacer inversiones. ¿Por qué? Porque el costo era demasiado alto, y ahora el comandante Daniel y la compañera Rosario ha dicho de que no se tiene que quedar nadie atrás sin agua y saneamiento digno en las comunidades rurales, y ahí se responde la consigna. ¿Cuál es la consigna? Bueno, ¿cuál es la consigna que tenemos para julio? Es decir, la gente no se detiene, las comunidades no se detienen, las comunidades son las que inician el ciclo del proyecto, es decir, ellas, como decía el compañero, se encargan de identificar la necesidad, porque hay que hacer conciencia para identificar, porque a veces la gente no identifica dónde están los problemas. Entonces hay que hacer conciencia, hay que llevar educación, y en esa conciencia y educación, entonces nos identifica la gente la demanda y después la gestionan ante el gobierno municipal, lo van escalando, y entonces construimos una cartera. Y eso 48 proyectos 2020. En este año arrancamos para culminar en el primer semestre, digamos, del próximo año, ya están en el proceso. Pues, 48 proyectos son 48 comunidades.
Exactamente, en 48 comunidades o más, porque hay proyectos de que abarcan hasta 2 o 3 comunidades. Si son 7.132, no son comunidades rurales, no son necesariamente 7.000 y pico de proyectos, pueden ser la mitad, donde abarquen. Ahora el enfoque de Cuenca es importante, es decir, antes el enfoque era la comunidad y buscábamos el agua después, no, ahora buscamos el agua y eso se hace un macroproyecto y nosotros podemos abarcar ¿A partir más comunidades. a partir de qué año ya la meta es tener un nivel de ejecución de alrededor de 300 proyectos? El anuales? próximo año, Por es decir, el la nueva 2021. cartera que vamos a tener para el 2021, la nueva para la gestión, porque estos 48 proyectos que ya se van a ejecutar y los 51 que vamos a comenzar la formulación es que ya tenemos fuentes seguras. Entonces, para la gestión de nuevos proyectos, vamos a hacer gestión de nuevos recursos y vamos a presentar una cartera distinta a como se ha presentado antes, casi formulada. Entonces es más atractiva pues para las fuentes de financiamiento porque es más rápido los procesos. Es decir, nosotros ahora tenemos una modalidad que se llama proyectos guiados por la comunidad, es decir, donde la comunidad tiene un protagonismo exorbitante. Entonces ellos son los que se encargan de hacer que incluso el proyecto cueste menos y ahorran y entonces amplían y tienen una perspectiva en el tiempo porque nosotros hablamos, siempre hacemos un cálculo inicial, pero lo proyectamos a 20 años, es decir, donde la comunidad se tiene que duplicar. Entonces tiene que haber una fuente para que garantice que dentro de 20 años, al doble de la cantidad que haya en esa comunidad, también se le garantice el agua. Entonces hay proyecciones incluso ya, bueno, cuando le toca pues a la jovencita o a los adolescentes formalizar su familia, ya tienen garantizado estos. Y que no se acabe el agua, la fuente, como usted dice. Sí, porque hay un componente también alrededor educativo de manera integral, donde ya los niños, ya le estamos enseñando en la escuela el uso y además la preservación del medio ambiente en general. Por eso es importante el enfoque que usted decía, antes era la comunidad, ahora es qué cantidad de agua hay y a quién se puede abastecer. La disponibilidad pues, por el uso y además con todos estos fenómenos de cambio climático, ahora es súper más necesario pues hacer una conciencia desde la edad temprana. ¿Dónde hay mayor incidencia de esto? ¿En el norte, lado de Chinandega? Estoy pensando ahorita que a veces hay ríos que la gente nada más chupa el agua con las bombas. ¿Dónde hay mayor incidencia? Todo el Pacífico tenemos bastante, todo el corredor seco tiene bastantes dificultades, donde nosotros tenemos abundante agua en todo el litoral atlántico. Ahí tenemos brecha, el Alto Huanqui, Bocay, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur. Nosotros ahí tenemos una deuda histórica y que va progresivamente alcanzándose, pues. Pero en el norte, centro, oriente hay bastante agua. Por ejemplo, lo que pasa es que hay agua superficial en abundancia, por ejemplo, aquí al lado de oriente, por ejemplo, en Tipitapa, hacia Masaya, ahí hay un banco por debajo de agua, tremendo, pues. En Tisma, por ejemplo. Permítame, vamos a pausa y regresamos.
Tenemos línea abierta para la participación de ustedes a partir de este momento. Compartimos ahí en la parte inferior de su pantalla los números telefónicos, mientras continuamos conversando con el director ejecutivo del nuevo FICE, Virgilio Bravo, sobre la cartera de proyectos de esta institución que está enfocada en agua y saneamiento en el sector rural. Recapitulando un poco, 48 proyectos para ejecutarse en el transcurso de este año, con 51 en proceso de formulación que ya tiene fuentes de financiamiento garantizado, pero con una meta de alcanzar la ejecución de 300 proyectos promedio anual a partir del 2021. Con una nueva dinámica de trabajo desde la descentralización, porque aquí había se estaba concentrando en Malagua, es decir, aquí nosotros éramos los que hacíamos todo el proceso de contratar la formulación, de contratar la ejecución y de estar cuidando el tema social, es decir, era una dinámica fuerte que había a nivel central. Si nosotros eso lo descentralizamos y preparamos las condiciones en los municipios también está una estructura de personal de que lo vamos a capacitar y hemos identificado alcaldías categoría A, categoría B, categoría C, podríamos decirle, pero que tienen alto nivel de capacidad técnica, medio y bajo nivel. Cuando nosotros vamos a darle un acompañamiento mucho más cercano a esas alcaldías, con la misma modalidad que estamos actualmente, pero alcaldías, por ejemplo, las cabeceras departamentales tienen capacidad para poder formular sus propios proyectos. Entonces, eso es lo que nosotros, y el FICE lo que va a hacer es hacer la revisión, la evaluación que le llamamos de ese documento que después se convierte en un proyecto para buscar la gestión a nivel de las fuentes de financiamiento que también están interesados. Pues. Cuando hablamos de los ODS, también hay compromisos de estas fuentes de financiamiento a apoyar estos ODS. Es decir, no es solo Nicaragua dice, sí, nosotros queremos cerrar esta brecha, sabemos de que el gobierno no lo puede solo. Entonces ahí también intervienen muchas ONG. Nosotros tenemos con la RASNIC, la Red Nacional de Agua y Saneamiento, es una estructura que tiene cerca de 80 ONG, ahí está World Vision, está Water for People, es decir, hay una serie de ONG que están con la disposición de alinearse al Programa Nacional de Desarrollo Humano, porque no lo podemos hacer al margen de eso. Todas las acciones que nosotros desarrollamos tienen que ser derivadas del Programa Nacional de Desarrollo Humano. Entonces la gente ha dicho, estas organizaciones, nosotros estamos dispuestos a apoyar este programa nacional de este gobierno, por lo tanto, nosotros también nos coordinamos y estamos en el territorio, ahí nos vemos y ahí estamos identificando no solo soluciones físicas, sino que también el tema de fortalecimiento, porque el sector es fuerte. La comunidad, ¿qué puerta tienen que tocar? Bueno, ya la comunidad que está a 5 o a 3 kilómetros de la mía, ya tiene agua y saneamiento. ¿Dónde tengo que tocar? ¿Qué puerta tengo que tocar como comunidad yo para que también llegue este proyecto? Nosotros estamos en ese proceso de acompañamiento. A las municipalidades tenemos un gestor territorial de procesos, de todos los procesos que tienen que ver con el tema del agua y saneamiento, pero también con la capacitación, con el enfoque ambiental, porque vemos el enfoque social, ambiental y técnico, identificamos. Entonces, esta persona tiene una o dos municipalidades a cargo y él tiene la misión de identificar la demanda de esos municipios con el acompañamiento de la comunidad. Porque sería como difícil de que la comunidad de manera individual vaya y tal vez no se da cuenta que no tiene agua, o sea, no tiene la fuente. Mientras que si lo hacemos con el apoyo de ellos, pero después nos damos cuenta de que incluso hay dos municipios que hay una sola fuente y entonces había antes esa agua es mía a nivel de los municipios, de los alcaldes, qué sé yo, los tomadores de decisión, y ahora con ese enfoque y con el apoyo del INIFON, no, el problema es la gente. Este gobierno lo anda identificando barreras. Si nosotros aquí quisiéramos tener una latinoamericana sólida y también a nivel de los municipios o departamentos sólidos. Entonces, por ejemplo, todo lo que está alrededor del lago de Nicaragua es la fuente que vamos a tener un proyecto, ahí se está identificando un proyecto con 3 subproyectos, pero que sean macroproyectos grandísimos. Y de que así como Huigalpa se está abasteciendo
toda la población, cerca de 80.000 personas del lago, igual lo va a tener ahora Rivas, Tola. Entonces nosotros vamos a identificar ya dentro del Plan Nacional de Recursos Hídricos, porque no se están haciendo las cosas al margen de esto. Hay un mapa nacional de los recursos hídricos con INETER, se está trabajando muy de cerca, y tenemos nosotros como nuevo FICE un sistema de información de agua y saneamiento, el CIASAR, que es utilizado, es una herramienta que incluso tiene un prestigio a nivel regional de los países de Centroamérica y el Caribe y algunos países de Sudamérica. Entonces se ha como validado este sistema para identificar cómo está a nivel de las comunidades. Entonces hay un mapa fácilmente, nosotros en tiempo récord nos damos cuenta cómo está de esos sistemas que ya están instalados, cómo está el estado. Es decir, hay unos que hay que rehabilitarlos, hay que hacer inversiones, pero también de la nueva demanda. Entonces tenemos el mapa que nos da el Plan Nacional de Recursos Hídricos, tenemos ese sistema de CIASAR donde identificamos la comunidad, identificamos población, identificamos las unidades hidrológicas. Es decir, ahora con todo esto de tecnología es más fácil identificar. Ahora, el tema de la propiedad, ¿no ha tenido problema? ¿Cómo se resuelve? Sí, hay algunos Porque en el campo existe mucho. Pero ahí entra el pastor de la iglesia, ahí entra el sacerdote, ahí entra el alcalde. Es decir, ahí entra la comunidad a hacer esa gestión, porque nosotros no podemos hacer inversión si eso no está resuelto. Exacto. Porque al final ellos siempre condicionen, es decir, me vas a dar para 20 vacas agua, entonces no, la prioridad es el consumo humano. Entonces hay conciencia, al final se tiene que comprar, hay unos que la donan, otros en algunos momentos se tiene que comprar, pero la tendencia mayoritaria es que la gente dona. O permite el paso de su tubería por la propiedad. El paso de servidumbre que le llaman. Entonces hay muchas cosas dentro de la dinámica que han cambiado, como resumen. Hay una estrategia clara pues, para poder cerrar esa brecha que tenemos, que es bastante fuerte, pero sobre todo hay una voluntad política del gobierno para que esto se lleve a cabo, pues, con el concurso de la comunidad, con el concurso de los gobiernos municipales y con la interacción de todas las instituciones que tenemos afinidad con el tema del agua. Del 28 al 57 estamos ahorita, y con todos estos proyectos, ¿hacia dónde llegaríamos en los próximos 3, 4, 5 años? Exactamente. Ahorita nosotros estamos apuntando a 1.52 de esos porcentajes. Pero creemos nosotros que vamos a iniciar los primeros, hemos dividido en 3 tramos los próximos 10 años. En el primer tramo, corto plazo, nosotros vamos a involucrar poblaciones, comunidades que tienen bastante población y que están con un indicador de pobreza bastante bajo. Entonces, esa es la prioridad. Después va a haber un término medio. En la medida de que nosotros vayamos abarcando esos indicadores también de población, de cobertura, también van a irse bajando. Es decir, nosotros estamos hablando de que en los próximos 5 años nosotros tenemos entre 10 y 15% todavía, vamos a agregarle a la cobertura que tenemos actualmente. 67 ya, 67, 68%. Sí, es difícil porque tampoco no vamos a hacer mentirosos, este gobierno es honesto, en el sentido de que al 2030 es difícil, como quedó esto, no lo podemos lograr pues en un corto plazo. Pues. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible. Exactamente. Pues, y eso, digamos, cuando fueron los objetivos de desarrollo del milenio, aquí fue un desastre. Eso fue del 2000 al 2000. Luego se redefinió en Naciones Unidas. Pero entonces, y eran 8 objetivos, ahora sí hicieron 17 y hay muchos. Y el último tiene que ver que todo el mundo tenemos que cerrar filas para apoyar esto, porque tampoco sin recursos no se puede, dice. Y los grandes, ahora lo que están haciendo es regresando lo que se nos llevaron. Entonces, en algún momento todavía van a quedar en deuda. Nos vamos. Bueno, Omar García. Muchas gracias. Estuvo muy bueno, aleccionador, porque la gente que no conoce el campo, que no sabe las necesidades que tiene la gente, podría decir eso no importa, pero solo pongámonos a pensar unas horas que uno no tenga agua potable en la casa. Nosotros que estamos acostumbrados en la ciudad a tener agua siempre, a veces no pensamos en que un problema de la gente que le falta agua un día, que le falta 2 días, o la gente que no tiene agua, absolutamente nada. Eso debe ser una maravilla para las personas. Le cambia el estilo de vida. Eso me gusta, que le están cambiando ya las letrinas a las personas por inodoro, y que vaya el acompañamiento de pertenencia, de importancia en la salud, y que haya responsabilidad en la comunidad. Dijiste la palabra
Correcto, Omar, es una maravilla. Y uno se maravilla realmente al hacer ese contraste de esa comunidad que no tenía letrina, que no tenía agua, que no tenía energía, que no tenía un buen camino, ahora tiene su adoquinado o su camino de todo tiempo, que tiene energía eléctrica, que tiene agua y saneamiento, que tiene cerca el centro de salud. De gobierno, o sea, el antes y el después de esa comunidad, ¿cuál es el? Claro. Sí. Es otra, pues. Así es, porque alguien podría decir que no es relevante, pero el que vive la realidad, para él es muy importante. Bueno, sí, hay mucho que hacer porque la brecha todavía es grande. Hay mucho compromiso. Sí, el seguimiento, los pagos, todas esas cosas, la reelección, que siempre hay problemas, porque lo tiene que ver con la comunidad. Te lo digo porque yo sé que los comités de agua potable y saneamiento están en eso todos los días. Tenemos comités de saneamiento fuertes. ¿Cuántos comités hay? Ahí estaba la cifra, tenemos cerca de 5.000 comités. Te mencionaba de que hay unos comités de agua potable y saneamiento que son tan fuertes, tan sostenidos, que hasta financian el equipo de béisbol de su comunidad. Mejoran. Entonces, no solo, que son referentes pues en la comunidad. Entonces, bueno, y se me quedaba que no tenían internet y ahora entrevisté la semana pasada a la directora de Telcor, con los proyectos de banda ancha, que también tiene ese propósito y reconoce que la gente en el área rural y las comunidades también tienen derecho. Sí. Claro, se tiene que hacer todas esas cosas para mejorar. Tienen que subirse al cerrito y tienen que caminar para buscar la señal. En el campo es cómico el asunto. Hay gente que se sube a los árboles, ¿sabes? O hay gente que tiene limpio ahí porque es en ese puntito. Si se mueve de ahí no hay señal. Entonces vos decís, ¿por qué la gente se sube ahí? ¿Por qué tienen limpio? Porque la gente se para ahí, literalmente. Porque si se mueve un poquito no hay señal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Igualmente a ustedes, Omar y Ervin. Nos vamos. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Los dejamos siempre en sintonía de TN8. Les recuerdo, después del cambio con ustedes, los mañaneros. Buenos días.